4 años perdidos en materia de seguridad. Y vale la pena saber de qué se trata y vale la pena entender cómo se realiza este reporte, cómo se basa. Lo realiza el Observatorio Nacional Ciudadano y su director general, Francisco Rivas, esta tarde me acompaña. Bienvenido nuevamente al programa, Francisco. Querido Eduardo, un gusto estar contigo y tu auditorio. Buenas tardes. A ver, ayer presentaste esto, me hubiera gustado asistir, pero ya sabes. Pero aquí estás, aquí es lo importante. Reporte, 4 años perdidos en materia de seguridad. Ustedes llegan a una conclusión que tras 4 años la seguridad está prendida de alfileres y cita una serie de hallazgos que han hecho ustedes. ¿Cuál fue la metodología, antes que nada, para llegar a elaborar este reporte? Pues mira, lo primero que hicimos fue analizar la estadística y entender cómo estamos en términos de datos oficiales respecto a cómo estábamos en los sexenios anteriores. Hicimos primero la comparativa de esta administración contra la administración pasada y a su vez de esta administración contra la administración de Calderón. La verdad es que si comparamos, por ejemplo, en temas de homicidio doloso, estamos un 75% arriba del sexenio de Calderón y un 50% arriba del sexenio de Peña. Además, uno de los aspectos importantes a destacar es que en este gobierno se han roto récords precisamente en homicidio doloso, en feminicidio, en trata de personas, narcomenudeo, lesiones dolosas, privaciones ilegales de la libertad, delitos que atentan contra la sociedad, delitos que atentan contra la vida y la integridad física de las personas, violación, violencia familiar, extorsión, etcétera. Es decir, prácticamente todos los delitos en algún momento de estos 4 años han estado en su máximo histórico. Aquí hay un problema. Yo he visto estos datos como que en 2019 al gobierno del presidente López Obrador se le salió de control todo y se dispararon los números. Entonces, desde el 19 para acá, la lucha ha sido hacerlos bajar a niveles Peña Nieto, pero el 19 fue un desastre. Efectivamente, si nosotros vemos los 5 años más violentos de la historia, en primer lugar tenemos a 2019, en segundo lugar tenemos a 2020, en tercer lugar tenemos a 2018, que fue el último año de Peña Nieto, en cuarto lugar tenemos a 2021 y por último a 2022 en quinto lugar como los peores años de la historia de nuestro país. Ahora, uno de los aspectos que destacamos, porque precisamente no nos dimos solo la tarea de ver los números, sino de analizar el desempeño institucional, el número de detenciones, el número de operativos, el número de aseguramientos, el número de órdenes de aprehensión, el número de sentencias condenatorias, las resoluciones y acciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de la UIF, de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía General de la República. Dentro de los datos que analizan no incluyen muertes de policías, muertes de militares, muertes de guardias nacionales y muertes de delincuentes. No lo tenemos en nuestro reporte. ¿Hay algún dato? Porque ahí hay un problema también en términos de información. Tú sabes muy bien que ahí lamentablemente no hay un desglose tan claro y de hecho hay algunas informaciones que da Guardia Nacional, que da la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República que no corresponden plenamente. Cierto, no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. De hecho, Causa en Común, la organización que dirige María Elena Morera, lleva estos conteos más con información de los medios de comunicación que con la oficial, porque la oficial no tenemos estos datos. Bien. Ahora, uno de los aspectos que hay que destacar es precisamente que si comparamos la eficiencia y la eficacia de Guardia Nacional contra Policía Federal, pues encontramos un desastre. Prácticamente cuando teníamos Policía Federal, por cada Policía Federal que había en el país había por lo menos una detención, es decir, se generaban más de 40,000 detenciones por año. Hoy con la Guardia Nacional en 2022, tan solo en 2022, con más de 120,000 elementos tuvimos apenas 1,000 detenciones, es decir, nada. A ver, ¿alguien podría
alguien podría argumentar que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto se detenía por detener porque se veía muy padre poner a 20 personas ahí, hemos agarrado estos 20 para que a la hora 18 salieran libres o porque eran inocentes o porque no había pruebas de su culpabilidad. Mira, los abusos y excesos los denunciamos. Tú recuerdas bien que el sexenio pasado nosotros fuimos muy vocales al respecto y hace 2 sexenios también. El tema es que si nosotros comparamos, por ejemplo, violaciones a derechos humanos, tenemos más violaciones a derechos humanos en 4 años de la Guardia Nacional que en 10 años de Policía Federal. Entonces, también en ese sentido... denuncias, ¿verdad? Denuncias. Exactamente, lo que nos reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Paralelamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha hecho nada con estas denuncias, no hay resoluciones. Ni lo va a hacer, ni lo va a hacer. Lo único que está haciendo es meterse a temas políticos como la reforma electoral, como avalar la militarización. Por otro lado, Guardia Nacional, a sus casi 4 años de creación, carece de un plan rector de profesionalización. No hay números ni evidencia que los guardias nacionales cuenten con el certificado policial único que la ley de 2009 obliga a las instituciones encargadas de seguridad de tener, es decir, no solo los controles de confianza, sino los exámenes toxicológicos, físicos y la capacitación, pero al no haber un programa rector de profesionalización, no puede haber capacitación. ¿Por qué estas fallas? ¿Porque no saben? ¿Por qué no les importa? ¿Cuál es la raíz de lo que está? ¿Por qué no hay detenciones? ¿Por qué se estrellan tanto las patrullas y camionetas de la Guardia Nacional? Si te has dado cuenta, a cada rato chocan y se mata un guardia o dos. Yo hablaba con un militar y me decía, no saben manejar, no les dan cursos de manejo. Ahí les dije, tú maneja esto y ahí se van. Efectivamente, esa es una de las razones. Precisamente la formación ha carecido de su ausencia. Si tú entras a la página de Guardia Nacional vas a encontrar que hay la enumeración de 8 cursos por un total de menos de 20 horas, que es lo máximo a lo que se puede aspirar como formación de Guardia Nacional. O sea, esto es ridículo porque un Guardia Nacional es un policía. En teoría sí, es un policía. No es un soldado, es un policía que puede estar bajo el régimen militar, pero su chamba es policial, no es una chamba militar. O así 20 horas de ser. Es ridículo. Así debería de ser. Imagínate, Policía Federal tenía 14 meses de formación, aquí estamos hablando de menos de 20 horas, pues te das cuenta. Por eso no sabe ni siquiera ni detener a una persona, ni manejar una patrulla, ni ser primer respondiente ante un delito. Y que quede claro que no estamos defendiendo las deficiencias que tuvo la Policía Federal, que fueron muchas, pero las deficiencias de la Policía Federal realmente palidecen junto a las de la Guardia Nacional. Así como las deficiencias de la PGR, que tampoco defendemos a la PGR, palidecen respecto a la Fiscalía General de la República. Nada más un dato, en 2020 no hubo ni una sola sentencia condenatoria por homicidio doloso que haya tenido la Fiscalía General de la República. Es decir, tú ves que mes con mes la Secretaría de Seguridad presume la disminución de carpetas de investigación en lo federal como si eso fuese un resultado. En realidad no es un resultado, es la ausencia de acciones, la ausencia de investigaciones, la ausencia de capacidades de la Fiscalía General de la República. A mí la Secretaria de Seguridad Pública me da ternurita, porque siempre está presumiendo la baja en los delitos federales, pero los delitos que más afectan a la población son los del fuero común, a fin de cuentas. Y hay otros datos importantes. Cuando hablamos de gasto en seguridad, tenemos mucho menos gasto que en otro momento de la historia y con peores niveles de transparencia y rendición de cuentas. Es decir, no sabemos ni cómo gastamos ni para qué gastamos, pero estamos gastando menos de la mitad de lo que gastábamos el sexenio pasado. Las policías municipales traen por tercer año consecutivo 0 pesos con 0 centavos para su fortalecimiento. Paralelamente, volteamos a ver temas importantes como lo que tú preguntas, ¿por qué no hay acciones?
porque desde el Plan Nacional de Desarrollo a la Estrategia Nacional de Seguridad hay deficiencias en su diseño. Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo es un documento político, no un plan de acción. Exactamente. Realmente. Y los 5 programas sectoriales que eran sucesivos a la publicación de estos no fueron presentados. Por ejemplo, el Plan Nacional de Seguridad, el Plan de Seguridad Nacional no ha sido presentado hasta la fecha y los otros 4 fueron presentados apenas el 5 de diciembre pasado. Francisco, aquí la tenemos que dejar. Este documento la gente lo puede ver en la página del observatorio. www.onc.rg.mx. Te felicito por esto, Francisco Rivas, gracias. Gracias a ti, Eduardo. Un abrazo.